Hola, hoy vamos a hablar de los sustratos que se usan o se pueden usar en hidroponía. Los sustratos tienen características, ¿no es cierto? Esas características van en función de el manejo correcto del cultivo en ese sustrato. Si me preguntan a mí, para mí el principal sustrato, entre comillas, es el agua, porque yo puedo cultivar en agua. Y para mí el agua sería el sustrato. Uno podría decir también el aire, el sustrato, en la aeroponía, por ejemplo. Pero ahí uno se enreda con ciertos conceptos. Cuando uno piensa en sustrato, está pensando en algo que yo veo, que yo toco, ¿no es cierto? Como la arena, la perlita, fibra de coco, las piedras, no sé. Yo hicimos ensayo en Guaype, en ladrillo molido, teja molida, en todo lo que uno podía ocurrir, pensar un poco dónde colocar plantas, se han hecho ensayos. Pero con el tiempo uno va viendo que el sustrato ojalá tenga ciertas características que están en el manual de la FAO, y esas características están aquí en la pantalla, no sé, pues, deben retener humedad, pero a la vez deben tener porosidad para que el agua drene y no se sature. Pero es importante que exista punto de drenaje, que el agua corra. Idealmente debe ser liviano, si es que yo tengo mesas, pero si tengo en el piso, ahí varía un poco. Debe ser abundante, fácil de conseguir y transportar. Por ejemplo, donde yo vivía, hace 20 años atrás, había disponibilidad de cáscara o capotillo de arroz. Hoy día no hay, por ejemplo. Y esa capotillo de arroz yo lo mezclaba con arena, andaba bastante bien. Pero ahí está el punto, debe ser abundante, fácil de conseguir y transportar. Debe ser inerte, ojalá de bajo costo. Como ya nombré, permitir la aireación, porosidad. Y las partículas, normalmente uno habla de 0,2 a 7 milímetros, pero nosotros hemos ocupado 3, 4 centímetros como gravilla, piedrecilla picada, y realmente anda bastante bien. ¿Qué no debe tener el sustrato? No debe descomponerse o degradarse con facilidad. Si yo ocupo capotillo de arroz, el capotillo de arroz se descompone en un par de años, por ejemplo. No debe contener elementos nutritivos, o sea, que no me altere la nutrición, por ejemplo. No debe contener microorganismos como bacterias, hongos perjudiciales para las plantas o la salud del ser humano. No debe contener residuos industriales humanos. Por eso es importante lavar bien los sustratos. Y obviamente no debe contener polvo o partículas menores a 0,2 milímetros. Pero de todas maneras el polvo se acumula día a día sobre el sustrato. Entonces ahí, y también el polvo trae fertilizante. Entonces hay cosas que son relativas, pero no alteran la composición general total del manejo nutricional. Yo tengo sustratos de origen orgánico, cascarilla de arroz, acerrín de árboles, viruta desmenuzada, fibra de coco. Aquí uno podría colocar también hoy día la turba, por ejemplo. Y también tenemos de carácter inorgánico, escoria de carbón quemado, arenas de río, grava fina, cuarzo, maicillo, escoria volcánica, piedra poma y perlita, lana de roca, vermiculita, lo que se les ocurra. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la escoria con arena. Andaba muy bien, pero cuesta encontrar hoy día escoria. O también me gustaba mucho mezclar cascarillo capotillo de arroz con arena. Súper bien. Opción de usar perlita sola o mezclar perlita con capotillo y turba. Ahí uno va
haciendo las mezclas, pero si me preguntan hoy día a mí en cuanto a disponibilidad, rapidez de uso, aquí en Chile, por ejemplo, la arena de río en algunos sectores es un buen punto, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Esa arena del río, no de mar, del río, se lava bien, se llenan cajones, se arman mesas y uno puede cultivar hoy día sin ningún problema. Yo antes la arena del río la mezclaba con capotillo y turba, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que la arena por sí sola anda bastante bien. Acá, por ejemplo, están algunas proporciones que se recomiendan en algunos sustratos. 50 de cascarilla, 50 de escoria, 60 cascarilla, 40 de arena de río, 50 cascarilla, 50 piedra pome, 80 ladrillo desmenuzado, 20 de acerrín, 60 de perlita, 40 de río, 60 de vermiculita, 40 de río, o uno va haciendo las mezclas que uno puede hacer. Pues yo siempre mezclaba arena, turba, capotillo, arena, turba, perlita, y ahí vamos jugando y haciendo las pruebas, ¿no es cierto?, para ver el comportamiento, pero un punto importante era el precio. La perlita hoy día está cara, la vermiculita está cara, y si yo lo comparo con un metro cúbico de arena, me sale mucho más barata arena. La cascarilla de arroz se va descomponiendo con el tiempo y me va entregando igual nutrientes. A pesar que dijera arriba no debe entregar nutrientes, pero los componentes de carácter orgánico con el tiempo lo van liberando y va un poco siendo disponible para tu planta. No es lo mismo trabajar en sustrato sólido a sustrato líquido. El sustrato sólido hay que escardarlo, hay que soltarlo, hay que manejarlo de otra manera, hay que regarlo distinto. Entonces, cuando uno piensa en un sustrato, idealmente uno debe pensar que ojalá la parte sólida sea el 33% y el otro 33% sobrante aire y un 34% de agua. El aire es fundamental para el sistema hidropónico, sobre todo los sustratos, ya que eso ayuda a que no haya pudrición radicular, no exista presencia de enfermedades fungosas y así facilita el crecimiento adecuado de la planta. Dato importante, que yo pienso que nunca se nombra, el cuento de la temperatura. La gravilla, la arena en invierno se enfría mucho, entonces también genera algunos puntos en contra, pero yo lo puedo manejar colocando algún tipo de mulch, buena exposición, y eso ayuda un poco a mejorar su temperatura. Aquí tenemos los ensayos. Estas fotografías son del año 2004-2005. Ya en esa época ya estábamos haciendo pruebas nosotros, inclusive antes, eh, con distintos sustratos. Po. Aquí tenemos fotos de perlita solamente. Aquí tenemos mezcla de arena, capotillo y perlita. Acá tenemos arena, capotillo y turba. Y acá arena, capotillo, perlita y vermiculita, parece, si no mal no recuerdo. Pero la idea era probar. Con distintos cultivos, si ustedes ven aquí, tenemos frutillas. Hoy día está muy de moda el sistema de frutilla hidropónica, por ejemplo. Aquí, si ustedes ven claramente, arena, capotillo, cáscara de arroz y perlita. Y las plantas de frutilla venían súper bien. Estamos evaluando el sustrato, evaluando la solución nutritiva. Entonces, son cosas que uno tiene que poner en práctica, es lo que pienso yo, antes de indicar los manejos que uno tiene que hacer, cómo yo mezclo. Generalmente yo antes de hacer una indicación técnica lo pruebo yo, ya que tengo la opción de hacer los ensayos, e ir probando y analizando cosas que se me ocurren y así las vamos haciendo. Acá estamos probando cultivo de maíz en perlita. Aquí aprendí muchas cosas con la perlita. La perlita, me di cuenta acá que esta planta al momento de crecer llegó a un punto que se me puso amarilla y unas líneas, falta de fertilización. Y yo decía que no podía hacer. ¿Y qué pasó? Yo no lavé la perlita. La perlita cuando uno la mueve sale un polvo. Nosotros aquí vaciamos los sacos de inmediato al cajón y ese polvo, ese bolito blanco que sale, quedó ahí. Y al momento que yo lo regaba, empezó a bajar y me generó una costra y me hacía bolsas de aire abajo. Y ahí está el problema
del por qué, porque la raíz llegó a un punto que no tenía para fijarse y era puro aire. También pasa cuando la serrín si yo no mezclo bien, también se pone duro y hace como bolsas de aire. Acá plantas de pepino, arena y capotillo. Y lo mismo, manejo del agua, manejo de escardas, esto hay que soltarlo. Normalmente se recomienda cierta cantidad de agua por pauta o por literatura. A uno le dicen ya aplique 2 litros a 3,5 litros por metro cuadrado al día. Si la planta está chica, uno parte con 2 litros. Si la planta está más grande, llegamos a 3,5 litros. El día está nublado, aplique 2. Hace más calor, 3,5. Pero uno va viendo. Hoy día se habla mucho de esto de hacer riegos por pulso. Ojalá 8 a 10 riegos de unos 2 minutos. Ojalá con 2 líneas, o dependiendo de estas mesas más anchas, puede lograr uno más y más otros cultivos, pero depende cómo yo quiera establecer el sistema de cultivo. Aquí en esta mesa yo podría haber colocado lechugas, por ejemplo, 4 hileras. Y así uno va armando el manejo de esto. Pero repito, lo más importante que yo aprendí de esto es que el sustrato se va compactando con el tiempo, entonces yo tengo que ir soltándolo y así ir mejorando la porosidad. Ahí tenemos las frutillas y aquí tenemos gravilla. Este es un productor de Ñuble, que él trabaja muy, muy bien la gravilla en mesa en el suelo. Y esto es cilantro. Ahí está más grande, tiene albahaca, por ejemplo, y lo mismo. Aquí el agua pasa y se deja correr durante un periodo de tiempo por pulso durante el día y la planta va a crecer sin ningún tipo de problema. Acá también, en estas canaletas de 150 milímetros, si no me equivoco, se cortaron por la mitad, se llenaron con arena y capotillo y se produce, perdón, frutillas. Acá al lado tenemos Mizuna. Aquí otro productor tiene también una arena gruesa con piedrecilla y capotillo. Y así uno va haciendo estos manejos para el cultivo. Aquí es solamente rega a través de una cinta, recomendaciones de mantener una humedad. Aquí no es tan obligatorio el riego por pulso, acá solamente se humedece el sustrato, entonces ahí uno no se va a discutir. Pero cuando estamos trabajando con bolsas de cultivo, en fibra de coco o cosas de ese tipo, que a esta me lo voy a pasar, aquí por ejemplo, aquí uno tiene esta bolsa de cultivo que uno coloca a la planta, o si no, estas bolsas largas, ¿no es cierto? En donde yo coloco el sustrato, puede ser fibra de coco, lo más común o la serrín, y así se va haciendo el manejo, y esto sí conviene hacer riegos por pulsos. La fibra de coco hoy día es uno de los sustratos más recomendados, se ha hecho de uso más masivo para poder trabajar en sistemas hidropónicos. Ya, hasta que llegamos hoy día. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.